Gracias por acompañarnos. Buen día, 7 de la mañana con 2 minutos. Seguimos en BLM Noticias con la información. Tenemos mucho para compartir con todos ustedes, qué es lo que está sucediendo en las calles. Como siempre, nuestro equipo desplegado en diferentes puntos. Vamos entonces con nuestro compañero que ya está listo para darnos la información. Alberto, buen día. Gracias, Ricardo. Gracias, Vero. De nuevo, muy buenos días. Nos hemos trasladado de la colonia Nueva Montserrat hacia el sector del anillo periférico, donde les podemos comentar que nos han brindado información de último minuto que los pilotos de la ruta 203 han decidido no prestar el servicio. Han guardado, mejor bien dicho, estacionado sus buses en los distintos parqueos porque están siendo víctimas nuevamente de amenazas. Hace pocos momentos pues ellos recibieron una serie de llamadas anónimas donde algunos grupos que se autodenominan pandilleros pues los han amenazado nuevamente con extorsionarlos. Les han informado que si no pagan en un lapso de media hora distintas cantidades de dinero, pues ellos estarán siendo víctimas de una serie de ataques armados. Esto ha generado pues el congestionamiento vehicular en esta área donde nos encontramos ubicados, porque muchos de los pilotos, por el temor a ser atacados, pues han llegado hacia distintas áreas donde se han reunido y han tomado la decisión de ingresar las unidades a los distintos parqueos. Ellos estarían brindando, según la información que nos han dado a conocer, una conferencia de prensa conjuntamente con autoridades de la Procuraduría de los Derechos Humanos, donde ya han comenzado a hacer nuevo las denuncias. También ya se han comunicado al teléfono 110 de la Policía Nacional Civil y les han informado a las autoridades policíacas que están siendo víctimas nuevamente de las extorsiones. Un nuevo grupo delictivo que se suma a las ya 9 bandas de criminales, ya serían 10 grupos de criminales que están extorsionando a los pilotos de la ruta 203 que se trasladan hacia la Universidad de San Carlos de Guatemala. También mucha precaución usted, amigo piloto, que tiene previsto circular por distintas rutas acá donde nos encontramos ubicados, específicamente en el sector entre el anillo periférico y Vía Linda 2. Pues el congestionamiento vehicular es notorio debido a que muchos guatemaltecos pues han decidido madrugar, porque también se tenía previsto que algunos sindicalistas nuevamente de salud y también grupos sociales estarían realizando pues una serie de protestas. También se había anunciado para este día que los taxistas de color blanco, los taxis rotativos de color blanco, pues estarían efectuando nuevamente una serie de protestas como las que se efectuaron ayer y generaron congestionamiento vehicular en distintas áreas. Un retraso, según las que nos brindaron las autoridades municipales, un retraso que se dio ayer de por lo menos casi 5 horas al momento que las personas se movilizaban hacia distintos puntos. Como repito, información importante que ingresa de último minuto. Cuando el reloj marca las 7:06, se da a conocer que los pilotos de la ruta 203 han decidido no prestar más el servicio este día porque siguen siendo víctimas de la serie de amenazas por parte de las pandillas. Ya la información ha ingresado a la base de datos del Ministerio Público y también de la Policía Nacional Civil para que se realicen nuevamente las investigaciones del caso y poder dar con los responsables de esta serie de llamadas anónimas. Con estas imágenes de Víctor Rodas desde el sector del anillo periférico en los alrededores de Vía Linda, yo regreso con ustedes, compañeros, de nuevo. Muy buenos días. Gracias por la información, Alberto, y nos vamos rápidamente a más noticias. Tenemos nuestros titulares a continuación. Se pudo determinar de que existían pues varios indicios donde determinaban quiénes eran los clientes, ¿verdad? Estos clientes que de manera continua llegaban al lugar a sostener actividades. Y es que el Ministerio Público ha desarticulado una red señalada de trata de personas con fines de prostitución y van a seguir las investigaciones. Operativo evita posible motín en correccional para menores Las Gaviotas, esto en la zona 13 capitalina. En más temas importantes, signos de una fuga de reos en la cárcel Retalhuleu fueron descubiertos por las fuerzas de seguridad. Habían sábanas con tierra. 40 organizaciones no gubernamentales demandan depuración del Congreso de la República con el hashtag Depuremos el Congreso.
Con más noticias, varias ciudades continúan aisladas. Esto se da en el norte de Australia tras el paso del violento ciclón Debbie. Y continúan los ataques en contra de periodistas en México. Esta vez balean a jefe de redacción de un diario de Veracruz. Parte de la información que tenemos a esta hora del día y volvemos a Prensa Libre nuevamente para ver los títulos que esta mañana destaca, por ejemplo, en la portada del matutino. Vamos a ver cada una de sus noticias y la fotografía central. Bueno, interesante. Y mejorar la calidad del ambiente. Si contamina, paga. Algunos temas muy importantes vinculados a varios puntos que ya en muchísimos países se viene trabajando desde hace años. Otros temas importantes y de actualidad, congresistas de Estados Unidos reiteran su apoyo completo a la CICIG. Prensa Libre en su portada, pero en el interior algunas otras noticias que también destacamos en este nuevo formato, mucho más ágil a la hora de leer y de conocer la información. Entre apoyos y anticuerpos se refiere específicamente al accionar de la ministra de Salud, quiénes a favor, quiénes en contra, cuando la interpelación fue suspendida y el problema que se presenta en la actualidad con el Sindicato de Trabajadores de la Salud del país. Damos vuelta de página, nos encontramos con otra noticia. Arzú insiste en bloquear antejuicio. Sala rechaza 2 nuevas acciones legales del alcalde capitalino para evitar el desarrollo del proceso con el cual se pide reiterarle y retirarle, mejor dicho, la inmunidad a este funcionario. En otras noticias también tenemos más información en esta primera plana. Frenar trata de personas en regiones objetivo del plan, porque en Guatemala exigen y existen actualmente 14 modalidades de delito, pero 4 son las más denunciadas por el Ministerio Público cuando se habla justamente de trata de personas. Prensa Libre presentó. Bueno, seguimos hablando de este tema que hoy nos convoca, del que usted también ha opinado, porque luego de la controversia generada por la famosa interpelación a la ministra de Salud, integrantes de la Comisión de Salud del Congreso de la República retiraron la solicitud que se tenía prevista para esta jornada. Diputados de la bancada Movimiento Reformador acordaron no llegar a la interpelación programada, lo cual ha obligado a la comisión a desistir del famoso juicio político. Por su parte, el diputado Luis Hernández Asmitia anunciaba que retira su firma de la solicitud debido a los intereses políticos que observó en algunos que iban a participar en la interpelación. Para este día, en horas de la mañana, se tiene previsto que esta comisión realice una conferencia de prensa. Allí va a exponer cuáles son los argumentos por el retiro de la interpelación a la ministra Hernández Mac. Debemos recordar todo lo que se generó en el Congreso de la República alrededor de esta interpelación, que arrancó justamente con el argumento de Carla Martínez de la bancada Alianza Ciudadana, que fue electa por el partido Líder y que había solicitado la interpelación luego de sostener, ¿se acuerda usted?, un enfrentamiento verbal con esta, quien dijo que consideraba que la citación era un chiste. La diputada consideró que tuvo una falta de respeto y una mala actitud. Bueno, y ahí empieza a generarse todo este relajo que termina con la cancelación de la interpelación a la responsable de la cartera de salud del país. 7 de la mañana con 10 minutos. Luego de 4 meses de discusión, los diputados del Congreso de la República decidieron aprobar el primer artículo de las reformas constitucionales. El artículo aprobado es el número 4, que recordemos es el que reforma al artículo 206, que se refiere a las garantías y principios del sistema de administración de justicia en nuestro país. Y para que usted conozca un poquito más sobre el tema, ponga atención a continuación. En noviembre, cuando empezaron a discutirse las reformas constitucionales en el Congreso, los diputados no habían avanzado en su aprobación. Fue hasta este miércoles cuando aprobaron el artículo 4, que reforma el 205 constitucional. El artículo aprobado con una enmienda establece las garantías y principios del sistema de administración de justicia y determina la independencia del organismo judicial y la asistencia legal gratuita para todos los guatemaltecos. Ahora se espera que el próximo miércoles los congresistas avancen con otro artículo más. Y con la información hablamos de Juan Orozco, Karina Paz y Pedro Saj, que fueron juramentados como nuevos diputados en el Congreso de la República en sustitución de Edgar Ovalle, César Fajardo y Manuel García Chutá,
que están acusados del delito de Plaza Fantasma. Los nuevos congresistas van a ocupar el cargo de manera temporal mientras los diputados suspendidos resuelven su situación jurídica. Uno de ellos fue Juan Orozco, quien al momento de ser juramentado, sus colegas de la UNE reprodujeron música marcial para hacer alusión de su papel como soldado en un programa de comedia de Guatemala en algo llamado La Tropa Loca. Necesito hacer un llamado al orden. Haber participado en un programa de televisión no demerita a nadie, todo lo contrario, yo me siento muy orgulloso de haber podido participar. Es una parte de mi vida, no es la totalidad de mi vida, y yo incluso quisiera poder ser representante de todas las personas, los artistas que no han tenido voz hasta este momento. Bueno, y mediante un campo pagado, 40 organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, asociaciones de profesionales y también algunos colectivos sociales exigen la depuración del Congreso de la República. Los argumentos de esta petición se basa en que hoy 1 de cada 6 diputados se encuentra en conflicto con la ley. Asimismo, se indica que aprovechando la crisis por la tragedia en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en el Congreso los diputados intentaron aprobar 4 iniciativas de ley que propician a la impunidad. Las organizaciones convocan a la ciudadanía a unirse en contra de la lucha de la impunidad y proponen este hashtag para que ustedes puedan participar. El hashtag es Depuremos el Congreso. A través de esto en redes sociales ustedes pueden unirse a esta iniciativa que, reiteramos, según diferentes analistas, se ha considerado una interpelación social o lo más parecido a ello hacia el Congreso de la República por parte de la ciudadanía guatemalteca. Bueno, y vamos a hablar de esta realidad. Álvaro Montenegro del Movimiento Justicia Ya. Álvaro, buen día, bienvenido a BLM Noticias. Hablemos un poco de las características que tiene esta petición puntual a la que se siguen sumando más personas con esta intención, obviamente, de que las personas más idóneas sigan trabajando y representando en definitiva a la ciudadanía guatemalteca en el Poder Legislativo. ¿Qué nos dice Álvaro? Buen día, lo escuchamos. Buenos días. Bienvenido. Pues aquí, muchas gracias por el espacio. Contándoles que este comunicado fue firmado por las organizaciones que ustedes dijeron, donde hay grupos diversos, incluso algunos empresarios organizados, movimientos estudiantiles, colectivos urbanos, que nos unimos al llamado de las autoridades ancestrales, de donde ellos tratan de que estemos todos pendientes de lo que el Congreso está haciendo en estos momentos, y creemos que que históricamente debemos de enfocarnos en el organismo legislativo para estar muy vigilantes y aprovechar estos momentos difíciles para impulsar una agenda en común que lleve a una reforma profunda de la ley electoral y de partidos políticos para mejorar la forma en que estamos representados en este organismo y que los problemas que se están dando ahorita no vuelvan a suceder en el futuro. Probablemente hay un llamado, un clamor popular. ¿De qué manera la gente que no está enterada, que desea participar, que desea conocer más información, cómo lo hacen, a dónde se abocan? ¿Qué nos puede decir? Yo creo que en primer lugar estar muy atentos de todo lo que sucede, porque vemos que en cada sesión del organismo legislativo los diputados más parecen que quieren defender a los grupos de la impunidad, como la gente del Mariscal Zavala, Otto Pérez Molina, para que ellos salgan libres en lugar de hacer leyes para el beneficio de la mayoría. Entonces, en primer lugar, estar atentos desde las redes sociales. Incluso se pueden visitar las sesiones de los diputados, está en la página del Congreso. Y segundo lugar, exigir que se agilicen los procesos judiciales en contra de más de 25 diputados que deben de apurarse, y para esto el organismo judicial también es cómplice de este retardo malicioso. Y tercero, involucrarse en las mesas de la reforma de la ley electoral y de partidos políticos. También estamos apoyando la reforma constitucional de justicia, pero la ley electoral puede abrir la puerta para que no se siga repitiendo este ciclo interminable de corrupción adentro del Congreso, porque el problema es que
si se depura, pero llega gente que es igual a quienes salieron, entonces el problema no se resuelve. Entonces debemos de buscar nuevos liderazgos y que haya una reforma política que evite que personas corruptas con financiamiento ilícito sean los únicos o casi los únicos con posibilidades de llegar al organismo legislativo. Y de esta cuenta, quienes asumen nuevos liderazgos y las nuevas personas que están llegando a ser diputados, ponerles compromisos claros de que no vuelvan a hacer lo mismo que sus predecesores. Entonces yo creo que es muy importante en este momento enfocarse en el Congreso y que todos estemos pendientes. Muchísimas gracias, Álvaro. En una de las situaciones más críticas del Congreso de la República por los acontecimientos ocurridos recientemente. Ahora nos vamos a las calles. Hay más noticias. Julio León, buen día. Vamos contigo. Muy buenos días, compañeros. Efectivamente, nosotros continuamos en este recorrido informativo y sí, desde muy tempranito lo hemos estado anunciando. Tiene que ver un poco con la fecha del mes y justamente el incremento del tránsito vehicular. Bueno, en esta fecha y en este día pasan unos 15, 20 minutos ya de las 7 de la mañana. Bueno, 18 minutos de las 7 de la mañana para ser exactos. Y esto es lo que se está viviendo aquí en el área del Boulevard Los Próceres. Claramente, pues bueno, es un reflejo de lo que está sucediendo en otros puntos de la ciudad capital y que tenemos que resaltar a esta hora. Hablemos del ingreso a través de la ruta del Salvador. La mayoría de usuarios que pasan por esta parte del Boulevard Los Próceres, pues bueno, provienen desde el área del Trébol de Vistahermosa, que a su vez viene también desde Carretera El Salvador. Desde el kilómetro 22 ya se habla de una gran carga vehicular, ya se, bueno, movilizaron 2 vehículos que estaban completamente detenidos a la altura del kilómetro 17.5 y 16.5. Se habla también del ingreso a través de la parte sur del país. Estamos hablando tanto del área de la avenida Petapa como de la calzada Raúl Aguilar Batres. Bueno, específicamente desde la cuesta de Villalobos, kilómetro 14 de la CA9 del Pacífico, ya hay una fuerte carga vehicular. Por el momento es sin obstáculos, pero sí la movilidad es sumamente lenta en ese sector. Avenida Petapa también ya se está viendo afectada por la gran cantidad de vehículos. Hasta llegar, bueno, a la 13 calle se libera un poco más esta parte de la ciudad. El ingreso también a través de la ruta del Atlántico, kilómetro 8.5, es la mayor acumulación, e incluso en el retorno del 7.5, pues bueno, ya es una cola por lo menos de unos 3 kilómetros que está ingresando desde la parte de la ruta al Atlántico. Boulevard Liberación, bueno, con una movilidad un tanto más fluida, pero sí toda la parte de la calzada Roosevelt, desde el ingreso a través del área de Misco, Lomas de Portugal, por la misma ruta interamericana, hasta llegar al área del Boulevard Liberación, se mantiene bastante congestionada por el momento. La recomendación es que, bueno, usted pues pueda salir un poquito antes de casa, y es que sí, este 30 del mes de abril definitivamente nos trae una dinámica pues un tanto distinta y tiene que ver con la lentitud para llegar a su destino, precisamente por la cantidad de vehículos que se hace presente. En fin, es lo que tenemos para ustedes. Lo que sí ya se fue es la neblina. Como ustedes pueden ver, el verano ya se siente ahora un poquito más temprano, y esa es buena noticia para quienes son amantes del calor. Así que bueno, nosotros con esta información vamos de vuelta al estudio, por supuesto deseándoles a todos un excelente día y enlazándonos ya en unos minutos con más información acerca de lo que sucede en las calles de la ciudad capital. Muchas gracias, compañeros. Gracias por la información, muy amable nuestro compañero entonces con estas noticias, pero tenemos que seguir con algunos otros temas. Son noticias de los departamentos de Guatemala a continuación. Crista. Vamos entonces con la información departamental y nos vamos a la portada del Quetzalteco. Es importante también conocer la información que circula en este diario desde muy temprano. Llevan prófugos 54 días, hablan del presunto asesino de Gaby Barrios, sin rastro de exfutbolista Emerson Marroquín. Allí está en la fotografía principal, quien es buscado por agentes de la Policía Nacional Civil a petición del Ministerio Público. Hablan también de las becas que se otorgan, 32 para ser exactos, conocer el listado de los elegidos para este curso artístico en el Centro Cultural Efraín Recinos. Y vamos a destacar entonces noticias de los departamentos. Bueno, hablamos de los temas de atender la salud de las mujeres antes y durante y después del parto. Esta es una tarea que corresponde a todos para evitar distintas muertes. Y esta acción es realizada por la Fundación para la Conservación y el Ecodesarrollo en el departamento de Huehuetenango.
Se presentaron los resultados del trabajo que se ha realizado en 8 clínicas comunales, que son centros de evitar muertes maternas. Que Huehuetenango es uno de los departamentos con Izabal que tiene mayor muerte materno-neonatal. En ese sentido, la contribución nuestra es, primero, atender a las mujeres embarazadas en las clínicas, son 8, en las áreas de conservación y áreas protegidas, y segundo es fortalecer las capacidades de las comadronas, que es el actor que está en primera instancia en una comunidad rural tan lejos y que es la persona que atiende a una mujer embarazada. Las acciones también se extendieron a los jóvenes de esta zona con educación sexual. Este tipo de ejemplos pueden ser replicados por su aporte a la salud de las mujeres. Creemos de que es bastante importante porque son clínicas que están más cerca del nivel local, que muchas veces son en comunidades alejadas en donde no es tan fácil el acceso en vehículo, pero estas organizaciones han determinado la cobertura en estos lugares y creemos que puede ser funcional. En el 2016 se realizaron 78 charlas en 24 escuelas rurales y 24 institutos básicos. 5.281 mujeres y 616 hombres se beneficiaron con conserjerías en métodos de planificación familiar. Noticias de los departamentos y hacemos una vuelta de página para seguir conociendo lo bello y maravilloso de nuestra Guatemala en este segmento de nuestros pueblos. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Presenta. Las fachadas en los templos coloniales tenían símbolos y tenían imágenes, pero que se adaptaban a las necesidades de fe o de las creencias de los pobladores. Para evangelizar, las comunidades, específicamente las dominicas, primero tomaron estas figuras y luego fueron sustituidas por imágenes altares que formaban parte en su momento de una arquitectura que poco a poco convencería a la población hacia el cristianismo. Es por esto la razón de las grandes plazas, la existencia de una cruz de atrio y posiblemente en algunos lugares la existencia de las 4 capillas posa, donde cada uno de los poblados que venían de los diferentes puntos cardinales podían aguardar a su evangelización durmiendo o esperando en cada una de ellas. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Presentó. Este segmento gracias a Ban Rural. Seguiremos entonces compartiendo más de nuestra Guatemala. Mientras tanto, regresamos con ustedes, compañeros. Es la información que tenemos a esta hora de la mañana. ¿Y cómo está calzada Roosevelt? Pues va cambiando el panorama cuando son las 7:24. Esa es la hora que nos está indicando nuestro reloj en este momento y no hay mayor congestionamiento, el tránsito es normal, pero mañana viernes sí se prevé mucho movimiento en las calles. A tomar siempre su tiempo en consideración. Recuerde que hemos salido ya a diferentes puntos para informarle cuál es la situación. El ingreso a Guatemala siempre bastante complicado en la calzada Roosevelt. Vamos a la economía. Hay datos importantes que compartir e indicadores que usted debe conocer. Mónica Obando, buenos días. Buenos días. Esta semana se encuentran 3 empresas asturianas de España en nuestro país, quienes finalizan su misión este viernes y mantendrán reuniones con potenciales clientes con el fin de conocer oportunidades de negocios con Guatemala e incrementar la cartera de clientes buscando nuevos mercados. Los empresarios forman parte de la Sociedad de Promoción del Exterior del Principado de Asturias, S.A., y entre ellas están Hydritech Water Systems, una ingeniería especializada en la aplicación de soluciones innovadoras y llave de mano para el tratamiento de aguas. También participarán TSK, electrónica y electricidad especializada en sectores de energía, industria, medio ambiente y plásticos especializados en la fabricación de piezas industriales en Guatemala. Para los próximos años se espera en nuestro país una inversión de 1.800 millones de dólares americanos en varios proyectos con alianzas público-privadas. Veamos cómo están los precios de las gasolinas, la superior, la regular y el diésel por galón en autoservicio y el tipo de cambio del dólar y el euro en quetzales. Sígame en redes sociales, soy Mónica Obando. Y ahora sí nos vamos a las noticias internacionales. Crista García, adelante. Volvemos contigo. Seguimos repasando más información, ahora información del mundo. Nos vamos a otras portadas. Ecuador
También es información importante que compartimos a esta hora. Piden un cierre de campaña sin violencia y con democracia. Los candidatos a la presidencia cierran sus campañas este día. Lenín Moreno lo hará en Portoviejo, mientras que Lasso escogió Guayaquil. Allí vemos la fotografía de ambos candidatos, obviamente despidiéndose de esta campaña electoral. Vamos entonces a repasar las noticias. Y hablamos de la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien acusaba al gobierno estadounidense de amenazar a otros miembros de la Organización de Estados Americanos con el objetivo de ejecutar un plan de intervenciones en su país. La canciller venezolana Delcy Rodríguez acusó el miércoles al gobierno de Estados Unidos de presionar a otros miembros de la Organización de Estados Americanos para ejecutar lo que llamó un plan intervencionista en su país. Nosotros sabemos el plan que se estaba tratando de imponer a través de chantajes viles, a través de presiones, extorsiones. Vimos 2 congresistas de los Estados Unidos de Norteamérica amenazar groseramente, vulgarmente, bárbaramente a países miembros de esta organización. Las acusaciones de la ministra de Exteriores se produjeron un día después de una reunión del Consejo Permanente de la OEA para evaluar la grave crisis política y económica en Venezuela. La sesión se celebró tras un informe del secretario general del organismo, Luis Almagro, quien pedía aplicar la Carta Democrática a Venezuela si no convoca elecciones próximamente. Como había adelantado el martes el presidente Nicolás Maduro, la canciller dijo que Venezuela abrirá un debate sobre la importancia de permanecer en el bloque. El venezolano Nicolás Maduro llamó a un debate sobre el futuro del país como parte de la Organización de Estados Americanos. En este mismo tema, criticaba a algunos miembros para investigar una intervención de la que fue sucedida. Tenido una gran victoria. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reaccionó a la reunión celebrada el martes en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, en la que a petición de 18 naciones se discutió la crisis política que enfrenta su país. Abro el debate sobre la utilidad y la pertinencia de la Organización de Estados Americanos, el rechazo a la agresión que se pretende y la permanencia de los estados, entre ellos Venezuela, en esa organización que ya dio lo que iba a dar y fue bien negativo lo que ha dado para la historia de América Latina. Maduro también celebró la falta de acuerdos en Washington para aplicar la Carta Democrática Interamericana a Venezuela, que suspendería al país de la organización en caso de no realizar elecciones generales en breve. El vicepresidente Tarek El Aissami también se pronunció en contra de las acciones propuestas por el presidente de la OEA, Luis Almagro. No solamente en el terreno político lo vamos a enfrentar como lo hemos enfrentado. He sido autorizado por el presidente Maduro y así voy a actuar. Lo voy a demandar internacionalmente. Tras la reunión en Washington, 24 de las 34 naciones de la OEA suscribieron una declaración conjunta en la que expresan preocupación por la difícil situación política, económica, social y humanitaria que se vive en el país petrolero. Y una noticia más que habla del gobierno británico que notificaba formalmente su petición de salida de la Unión Europea y el preludio a un irreversible proceso de negociación que va a causar preocupaciones en el viejo continente. Reino Unido comenzó a separarse de la Unión Europea, un proceso de carácter irreversible, según la Premier Theresa May, quien llamó a la unidad nacional en procura de conseguir el mejor pacto posible con Bruselas. Ahora que la decisión de separarnos fue tomada y el proceso está en marcha, es hora de unirnos, porque este gran momento nacional requiere de un gran esfuerzo nacional, un esfuerzo para dar forma a un futuro más fuerte para Gran Bretaña. Londres presentó su notificación formal sobre el divorcio mediante una misiva entregada a la presidencia del Consejo Europeo. En ella instó a trabajar duro por un acuerdo comercial audaz y ambicioso como parte de la construcción de los futuros lazos bilaterales. Reino Unido quiere una ruptura neta y renunciar al mercado único para controlar la inmigración. No hay razones para pretender que es un día feliz, ni en Bruselas ni en Londres. Después de todo, la mayoría de los europeos, incluyendo casi la mitad de los votantes británicos, deseaban permanecer juntos y no separarse.
Las protestas anti-Brexit continuaban en Londres con advertencias llenas de pesimismo que contrastan con el júbilo de los dirigentes gubernamentales. Los líderes europeos deben establecer sus grandes líneas de negociación antes de finales de mayo, cuando inician las conversaciones que podrían prolongarse por 2 años. Thank you and goodbye. Información del mundo en BLM Noticias. Regresamos con ustedes. Y bueno, hablando del tema de la interpelación, el tema que nos convocó esta mañana muy temprano, mostramos en esta pantalla justamente cuando arrancábamos este informativo, un tema tan importante como el que se buscaba justamente a través de las preguntas que se iban a realizar a la ministra del Área de Salud. Y está Marvin Orellana, diputado de la Comisión de Salud del Congreso de la República, en línea telefónica, luego de esta decisión que se da a conocer ayer de suspender entonces la interpelación. ¿Cómo queda el tema entonces, diputado, de acuerdo a lo que pretendía, lo que buscaba la Comisión de Salud para buscar respuestas a algunos puntos específicos? ¿Qué nos dice? Buen día. Sí, muy buenos días a la audiencia de Guatevisión. Es un gusto saludarles. Bueno, yo soy parte de la Comisión de Salud y muchos integrantes de la comisión decidieron retirar la interpelación. A mi criterio, yo soy médico, vengo de Alta Verapaz, tengo muchas estadísticas en las cuales he estado viendo la poca ejecución presupuestaria que ha tenido la ministra. He visto también las 391 muertes que hubieron el año pasado de mujeres. Hoy, en la actualidad, llevamos 67 muertes maternas, ha comparado con el año pasado que fueron 56. Tenemos 10 muertes maternas más. Eso nos dan los indicadores, nos indican que en vez de estar disminuyendo las muertes maternas, las están aumentando. Y bueno, tengo tanta información que a mi criterio sí era necesaria la interpelación. Sin embargo, voy a ser solidario con los compañeros y vamos a darle el voto de confianza, el beneficio de la duda a la señora ministra, para que, tal como lo indica el Código de Salud, ella integre el Consejo Nacional de Salud para que pueda tener varias personas que le ayuden en su gestión. Queda el tema entonces dentro de la comisión, como usted dice, el beneficio de la duda, pero van a seguir con algún tema dándole seguimiento a estos casos, a estas dudas puntuales que ustedes tenían. ¿Qué pasa a partir de ahora con ese tema, diputado? Bueno, efectivamente nosotros tenemos que seguir con la fiscalización, no podemos, incluso nosotros en lo particular, yo hago una denuncia pública, tanto a la Contraloría General de Cuentas como a la misma CICIG, está funcionando en el Ministerio de Salud, por las 1.618 compras directas que hasta el día de hoy ha hecho el Ministerio, un total de 151 millones, en los cuales nosotros creemos que tienen que hacerse licitaciones, cotizaciones y no compra directa. Hay tantas cosas de qué hablar. Tenemos que hablar también de que los alcaldes tienen que clorar el agua y proporcionar al ciudadano un agua segura para el consumo humano. Le podría hablar también de la desnutrición. No es posible que la señora ministra a estas alturas no haya hecho una modificación a su presupuesto, porque ha quitado incluso del programa de nutrición para el programa de infraestructura, cosa que nosotros lo vemos en una forma inaudita. Esa cosa no se puede dar, pero sí vemos cómo ella para el protocolo tiene 11.7 millones, cosa que el año pasado tenía 100 quetzales. Y así le podría hablar un montón de cosas en las cuales nosotros como comisión estamos en la mejor disposición de apoyarla a la ministra y decirle que no es posible que tenga 52.3 millones para alimentación únicamente para el despacho. Eso es inaudito, eso es inaceptable, mientras muchos puestos y centros de salud en el interior no cuentan ni siquiera con medicina y muchos centros de convergencia hasta el día de hoy permanecen cerrados. Diputado, leyendo un poco las impresiones del sector empresarial, por ejemplo, de muchas instituciones, aseguran que está haciendo reformas de fondo, que está reestructurando y se está encargando de estos temas. Hoy lo leíamos justamente en Prensa Libre, de acuerdo a opiniones importantes, insisto, que representan al sector empresarial del país, y aseguran que esta interpelación era políticamente incorrecta, que no tenía fundamentos. ¿Qué piensa usted al respecto? No, definitivamente yo como médico no puedo aceptar eso. Yo voy a aceptar el beneficio de la duda, pero miren, Alta Verapaz, solo en Cobán,
En el hospital atiende 600 partos al mes, 7,000 partos al año. 40% de los partos, esto solo es en el hospital, pero es decir que el 40% de los partos son atendidos por comadronas. ¿Cómo es posible que, siendo la ministra, la asesora del señor presidente, no le haya recomendado el incluir a las comadronas y que no haya hecho ese veto dañino para las comadronas? En un modelo incluyente que ella dice, si las comadronas dejan de atender y hacen una huelga, es decir que muchos niños morirían, muchas mujeres no tendrían el control prenatal. Bueno, yo difiero un poco, sin embargo soy respetuoso de lo que piensan los demás. Yo participé incluso en una reforma del sector salud hace más o menos 20 años y creo conveniente que haya una reforma a profundidad, tal como lo estamos haciendo con la reforma del sector justicia. Muchas gracias, diputado Marvin Orellana, de la Comisión de Salud, hablando del tema de la interpelación. Damos vuelta de página para seguir con algunas otras noticias. Alberto Cardona está en las calles y lo saludamos para que nos dé el reporte. Alberto. Gracias, compañeros. De nuevo, muy buenos días. Nos hemos trasladado hacia la Universidad de San Carlos de Guatemala. Nos encontramos ubicados específicamente en el Estadio La Revolución, donde se llevará a cabo pues este día la famosa declaratoria de huelga de todos los dolores, declaratoria que haya mucha atención dentro del estudiantado sancarlista, unos a favor, otros en contra, por la serie de actividades que se tienen previstas esta tarde-noche, donde un grupo de reggaetoneros pues han generado la discordia dentro de los grupos estudiantiles, quienes han afirmado que estos grupos de reggaetoneros extranjeros no tienen nada que ver con la declaratoria de huelga. Pero no solo es el malestar del estudiantado, sino también de todos los trabajadores que diariamente pues realizan un trabajo específico en este sector, en el mantenimiento de la grama, de la gramía del Estadio Revolución, para que el equipo de la Universidad de San Carlos de Guatemala pueda realizar sus encuentros deportivos con normalidad. A mi lado se encuentra don Urias, quien es uno de los encargados diariamente de darle el mantenimiento necesario a esta gramía. Don Urias, muy buenos días. Usted me comentaba que es lamentable y da mucha tristeza a ustedes como trabajadores de la USAC, después de que se realizan este tipo de eventos. ¿Cómo es que quedan las instalaciones, la gramía, los graderíos? Pues como usted bien decía, es lamentable y de verdad da mucha tristeza que un trabajo de mucho tiempo se viene a destruir en micras de tiempo. Pensamos pues que aquí el Estadio Revolución de la Universidad San Carlos pues es una de las cartas de presentación, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, ya que aquí pues es en donde se debuta pues los encuentros deportivos del equipo de aquí de nuestra universidad. Es cierto pues que, como decimos, esto es del pueblo, pero no el mismo pueblo lo va a destruir, esta naturaleza tan linda, que la verdad que nos cuesta demasiado darle el mantenimiento adecuado. Y aquí pues gracias, que es nuestro jefe, el ingeniero Mario Valdés, que él es el que nos ha brindado todo el apoyo necesario a efecto pues de que esto se mantenga bien, con todo lo que son herramientas, implementos y todo lo que se necesita para esto. Y la verdad pues que yo creo que existe de una manera más amplia un evento como estos y no destruir esta belleza que, como ustedes se dan cuenta, con la que contamos por acá. Urias, un dato muy importante, caminemos un poquito en este sector. Esta gramía, después que se realiza este tipo de eventos, este tipo de conciertos en esta área, pues se daña rotundamente porque se lanzan algún tipo de latas, plástico, comida, y esto es una gramía que se lleva su trabajo para mantenerla totalmente verde y aún ras de suelo para que se pueda realizar un buen encuentro de fútbol. Efectivamente, aquí cada vez que hay encuentros de fútbol, se le marca, son estas líneas, se le marca,
se corta la grama a su altura. Tenemos ahí un tractor efectivamente para eso, para que el encuentro pues sea lo más saludable para los deportistas. Y aquí, como usted bien decía, aquí quedan tapitas de cerveza, algo que no había de haber aquí, tapitas de cerveza, clavos, alambres, vidrios, porque aquí hacen, hablándolo vulgarmente, hacen desmadres. Arruinan la grama. Ustedes como encargados no están en desacuerdo que se realice acá la declaratoria de huelga donde nos encontramos ubicados en el Estadio de la Revolución porque se daña la grama. Sí, porque la grama se daña y la verdad pues es cierto que para eso nos pagan, para dar un mantenimiento, pero yo creo que también esa no sería la lógica, destruir algo que lleva mantener esto en la manera pues como ustedes lo pueden apreciar acá. Gracias, don Urias, muy amable por su información. Bueno, compañeros, como usted, gracias a usted. Bueno, como ustedes están escuchando, pues es parte de las declaraciones de uno de los representantes que le da el mantenimiento acá a la gramilla del Estadio La Revolución. Acá ustedes siguen observando, pues ya ha sido instalado el escenario en este sector del Estadio La Revolución, donde se tiene previsto que a las 3 de la tarde pues esté iniciando la declaratoria de huelga. Extraoficialmente, esta es información que nos ingresa en estos precisos momentos, compañeros, que aparentemente representantes de la Contraloría General de Cuentas pues se mantienen en una reunión específica en la Rectoría, donde se están reuniendo de último minuto con los representantes del Consejo Superior Universitario. Algunos trabajadores de la USAC han comentado que pues que este concierto se podría suspender, pues esta es información que nosotros tenemos que tener. Vamos a solicitar la información a las autoridades de acá de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Como repito, hoy se tiene previsto que se realice este concierto que ha llamado la atención del estudiantado. Con esta información y con las imágenes desde el Estadio La Revolución, yo regreso con ustedes, compañeros. De nuevo, muy buenos días. Muchas gracias. Y ahora sí, Alberto. después de esto de Beto, interesante lo que está diciendo, tenemos que hablar del deporte justamente. Vamos contigo, Pedro, adelante. Así es, compañeros, y bueno, les cuento que lo que para algunos es considerada la cenicienta del área, pues la selección de Nicaragua sigue sorprendiendo luego de derrotar a Haití y así ganar derecho para participar en la Copa del Oro de este año. Además, la Asociación de Fútbol de Argentina pues ya tiene nuevas autoridades. Entérese aquí. La selección de Nicaragua logró una remontada histórica luego de perder el juego de ida 3-1 en Puerto Príncipe el pasado viernes. Fue un partido intenso en el que los nicaragüenses tuvieron control del balón, pero durante 85 minutos no lograban definir frente al marco, perdiéndose varias oportunidades de anotar. En el minuto 85, una falta de los caribeños frente al marco fue sancionada por el árbitro central y cobrada por el capitán Juan Barrera, que convirtió el primer gol. El mismo jugador de Comunicaciones, en una brillante jugada de cabeza y de espalda al marco, logró enviar la pelota al fondo del marco para su segundo tanto. Y en una descolgada desde el terreno rival, logró la tercera anotación al minuto 89. Nicaragua, que por años ha sido considerada la cenicienta del fútbol centroamericano, a juzgar por los entendidos de este deporte, ha mejorado su calidad y por segunda ocasión logró su pase a la Copa de Oro de la CONCACAF. La primera vez fue en el 2009. El partido. La trilogía, que forma un líder de un club de la tercera división, el más poderoso sindicalista de Argentina y el presidente del popular Boca Juniors, asumieron este miércoles al frente de la Liga de Fútbol para poner fin a 3 años de crisis. Los votantes por consenso, 43 asambleístas, 22 en la primera división y 21 del ascenso, serán las nuevas autoridades de la Asociación de Fútbol Argentino AFA, cuya selección encabeza el ranking de la FIFA pese a tener más obscuridad que brillo en las canchas. Claudio Tapia, 49 años, conocido como el Chiqui, trabajó de barrendero, de inspector del Centro de Residuos y camionero, fue jugador, técnico y al fin presidente del Barracas Central, un modesto club de barrio con 112 años de historia y que milita en la tercera división. El viceprimero será Daniel Angelici, de 52 años, mandamás de Boca, rico empresario y hombre de confianza de otro boquense, el presidente Mauricio Macri. Angelici es hoy uno de los factores de poder de fútbol en Argentina y con influencias en el poder judicial. Peso en el ascenso y que prácticamente todo el ascenso.
Verás aquí en toda la información deportiva, pues tenemos más detalles con los compañeros. Y nos vamos a esta hora de la mañana con mucho más y nuestro compañero Julio de León. Vamos a las calles nuevamente, el siguiente enlace para todos ustedes. Muy buenos días, claro que sí, vénganse para acá conmigo. Justamente estoy en la zona 10 de la ciudad capitalina y efectivamente, pues bueno, monitoreando un poco qué es lo que sucede a esta hora. Bueno, unos 10 minutos más o menos de llegar a las 8 de la mañana. Y sí, hay que tener precaución si hablamos de tránsito vehicular. Empecemos un poco por cómo está el contexto. El clima en realidad, pues bueno, ya salió un poco más el sol. La temperatura ha subido un tanto, como ustedes se han podido dar cuenta desde horas de la madrugada. Así es que vamos comparando. Luego, pues bueno, lo que ustedes ven en este momento es el ingreso a la altura de la Cuarta Avenida para todos los usuarios que principalmente vienen desde el área del Boulevard Los Próceres, que ingresa desde Carretera El Salvador inclusive, y que sí, ya hay una lenta movilidad pues establecida, ¿no? Desde hace unos buenos minutos en este punto, que en realidad no es de los más congestionados, déjenme decirles, en la ciudad capital, aún así tiene una presencia vehicular bastante alta. ¿Cuáles sí son los puntos más complicados a esta hora de la mañana? Bueno, mencionábamos la avenida Petapa desde muy tempranito, porque sí, efectivamente todo el ingreso desde el área sur del país hacia la ciudad capital se ve con fuerte carga vehicular. Como le repito, avenida Petapa, calzada Raúl Aguilar Batres, la cuesta de Villalobos, que en este momento no reportan ningún hecho de tránsito, ningún incidente, ninguna alerta, pero sí la cantidad de vehículos genera una movilidad sumamente lenta para todos los usuarios en esa parte de la ciudad. Luego, en el ingreso a través de la ruta del Atlántico, pues ya como le mencionamos, desde el kilómetro 9, la cola de vehículos para ingresar tanto a la calzada La Paz como hacia el centro de la ciudad. Si nos vamos a la calzada de La Paz, en el ingreso de zona 17 a zona 5, sí, efectivamente la movilidad también es sumamente lenta, ¿no? La cantidad de vehículos que ingresa a través de ese sector se diferencia en este día para con otros de la semana. Entonces, pues bueno, ahí está la recomendación un poco. Zona 1, ¿qué tenemos? Tanto la parte de la 10ª como la 12 avenida saliendo hacia el centro, o más bien hacia la zona 5, en realidad ya presenta, bueno, una cola de por lo menos 8 cuadras a partir del momento en el que termina la zona 1 en ese sector, más o menos. El área del periférico también en su ingreso a través del puente del Incienso, desde la parte del acueducto de Villalinda, un poquito atrás, ya empieza entonces la cola de vehículos para todos los que están saliendo en ese sector del periférico. Son de los puntos más complicados que por ahí tenemos que tener prevención a esta hora de la mañana. Usted pues ya lo sabe porque está aquí justamente con nosotros en BLM Noticias. Vamos de vuelta al estudio, por supuesto, desde este punto, que de hecho vale la pena mencionarlo, ¿no? Punto cercano a este lugar donde nosotros estamos compartiendo set ya para horario de la revista, que es justamente la Cuarta Avenida del Boulevard Los Próceres, a inmediaciones de Blessings Co. Vamos de vuelta con ustedes, compañeros, y muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por la información. Y antes de la pausa, el clima. Vamos contigo, Crista. Cuéntanos qué va a suceder las próximas horas. Así es, compañeros, las próximas horas y también los próximos días. Ya muchos se están preparando para este fin de semana que solo está un solo día y bueno, nos preparamos para disfrutar de este calorcito. Como les había comentado, la ola de calor ya se percibe en el departamento de Guatemala y el resto de nuestro país. ¿Cómo van a estar para los siguientes días? El viernes la mínima de 13 grados y la máxima de 27. El sábado 13 grados la mínima, 28 la máxima. Y el domingo será 12 grados la mínima, 28 grados la máxima. Ambas parcialmente nublados y bueno, tenemos obviamente un recorrido de los distintos departamentos, pero eso será más adelante en nuestro último reporte. Allí tiene usted la información para que se empiece a preparar y a disfrutar del calor. Es el clima, por supuesto, a esta hora de la mañana y después de conocer esto, seguimos con más. Vamos a una pausa, quédese con nosotros, tenemos mucho para compartir. Al regresar hay más noticias del país, cuando volvamos. En instantes platicamos de este tema y es que presentan un estudio de análisis de precios de los alimentos. Además, seguimos hablando de este proyecto de refugio encima del volcán Acatenango, cómo fue creado y cuáles son los objetivos, se los comentamos. Además, en otros temas, en Siria un atentado provoca la evacuación de varias localidades. Y en los deportes hablamos de Brasil, que se convierte en un clasificado más a Rusia 2018. Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento del señor Rodolfo Jovito Méndez Alvarado. Sus restos son velados en Funerales Reforma de la Zona 9. Nuestras condolencias con su familia. Descanse en paz
el señor Rodolfo Jovito Méndez Alvarado.